un misil balístico medio capaz de transportar ojivas nucleares y con un alcance de entre 3.000 y 5.000 kilómetros. Y aunque está por confirmarse si efectivamente fue utilizado, el ataque llega tras el permiso a Ucrania de lanzar misiles a Rusia, suministrados por el Reino Unido y Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que Moscú podría atacar las instalaciones militares de cualquier país cuyas armas sean usadas contra Rusia. Después de que Rusia advirtiera en septiembre de que el uso de misiles de la OTAN imposibles de operar sin la supervisión de esta significaba una guerra directa entre los países de la OTAN contra Rusia, Estados Unidos y sus aliados europeos pues han dado ese paso. Moscú ha respondido modificando su doctrina nuclear, abriendo el uso de armas atómicas al escenario de ataques, incluso con armas convencionales, si tal agresión creara una amenaza crítica a la soberanía e integridad territorial rusa. Pese a la evidencia no solo doctrinal, sino también histórica, de que el uso de armas nucleares es perfectamente real y creíble en el caso de que Rusia se vea confrontada a un enemigo superior en recursos convencionales, como es la OTAN, por cierto, esa fue precisamente la doctrina de la OTAN en Europa cuando la Unión Soviética disponía de superioridad en el continente europeo. Bueno, pues a pesar de eso, los líderes europeos rechazan esas peligrosas advertencias de Moscú como mera retórica. Así las llamó el jefe de la diplomacia europea, un tal Josep Borrell. E incluso algunos proponen la entrada de tropas de la OTAN directamente en Rusia, como hizo el ministro de Exteriores de Estonia. Me quedo tranquilísimo. Desde la misma génesis del conflicto, cuando la OTAN se metió en Ucrania a finales de los años 90, invitó a su gobierno a ingresar en la OTAN en 2008 y forzó un cambio de régimen en el país en 2014 y después financió y armó al ejército con miles y miles de millones de dólares, infraestructuras y entrenamiento, esta escalada ha despreciado claramente la voluntad de la mayoría de la población ucraniana. En Ucrania, el 52% de la población, según las encuestas, desea poner fin a la guerra lo más rápido posible, admitiendo gran parte de la sociedad ucraniana concesiones territoriales al invasor ruso, frente a un 38% que querría continuarla. La encuesta que citamos es de Gallup. En el conjunto de Europa, una gran mayoría de ciudadanos rechaza también las políticas belicistas. Hay que decir además que en la cima de esta última grave y temeraria decisión de escalada se encuentra un presidente de los Estados Unidos saliente, errático y senil, al que apenas les quedan 2 meses de mandato. El propósito que encierra la guerra de Ucrania no es la defensa de ese país agredido por Rusia, sino básicamente debilitar a Rusia infringiéndole una derrota estratégica y cambiando su régimen, como han declarado repetidamente los máximos dirigentes de los Estados Unidos y la Unión Europea. Si combinamos ese propósito con la respuesta nuclear que advierte Moscú para el caso de una amenaza existencial a su régimen y con un presidente con unas facultades mentales un tanto mermadas en Washington que va a ser sucedido por un sociópata, pues en fin, tenemos un escenario absolutamente inquietante como poco para el mundo, sobre todo si se tiene en cuenta que la coalición occidental que está escalando la guerra en Ucrania es la misma que anima un genocidio en Gaza, permite el bombardeo israelí de Líbano e Irán y calienta motores nada menos que para un enfrentamiento con China en Asia. Bueno, esto tan tranquilizador lo escribía Rafael Poch el otro día en Contexto. Hoy contaremos con él en una base en la que seguimos analizando las claves de la cada vez más cercana Tercera Guerra Mundial. Bienvenidos y bienvenidas. La base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Y mientras tú, cambiando de champú cuando va a estallar la Tercera Guerra Mundial, cantaba Sabina en un tema legendario de los años 80. Irene Zugasti, yo sé que tú no escuchas a Sabina, pero estás también muy preocupada, como los demás. Y no cambio de champú tampoco. Pues sí, muy preocupada, y de hecho vamos a ver en la sección no solamente qué ha ocurrido con ese misil, sino con otro tipo de armamento del que también ha autorizado Estados Unidos su uso, que son las minas antipersonas, las minas terrestres. Y mientras tanto la prensa habla de Corea del Norte, ¿no?
la prensa habla de Corea del Norte y otra serie de cosas. La verdad es que da mucho miedo todo lo que está pasando. No hay que perder el miedo nunca, porque si uno pierde el miedo, pierde la humanidad. Vamos a ver, pues efectivamente, de qué está hablando la prensa occidental y veréis que ha cambiado un poco la dinámica que veníamos observando en las últimas semanas. Ina Finogénova. Bueno, vamos a hablar de este nuevo misil de mediano alcance que está probando Rusia en combate con Israel y veremos por qué no es precisamente la capacidad destructiva lo que es tan inquietante. Hoy contaremos, como decíamos, con Rafael Poch, uno de los periodistas españoles que más sabe de Rusia. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Adelante, compañera. La tarde del pasado jueves, 21 de noviembre, un misil balístico apodado como Oresnik impactó en la región ucraniana de Dnipro. Horas después, Vladimir Putin oficializaba ese ataque con una comparecencia en televisión. Cito literal las palabras del presidente ruso. En respuesta al uso de armamento de largo alcance estadounidense y británico el 21 de noviembre de este año, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque combinado contra uno de los emplazamientos del complejo militar industrial de Ucrania. En condiciones de combate se llevó a cabo una prueba de uno de los últimos sistemas rusos de misiles de alcance intermedio, en este caso con una versión hipersónica no nuclear de un misil balístico. Entonces, ¿qué sabemos del nuevo misil? Parece que el presidente ruso habla de tecnología de última generación, pero la inteligencia occidental no lo ve tan claro, ¿no, Zugasti? Bueno, según la inteligencia ucraniana, el misil Oresnik, que significa avellano en ruso, que me corrija Ina, podría ser tecnología parcialmente modificada. Oresnik recorrió en 15 minutos la distancia que media entre Astrakhan en Rusia hasta Dnipro, cargado con 6 ojivas y con una velocidad en su tramo final de hasta 13.000 km por hora, o sea, 3 km por segundo. Luego les contará ella mejor. Pero porque más allá de las cuestiones técnicas de este ataque, el telón de fondo es el significado militar y simbólico del mismo en este momento político. Hablamos mucho del riesgo de cruzar líneas rojas en esta guerra, pero hace tiempo que el sentido de estas ya se ha flexibilizado bastante. Biden, recordemos, cruzó la última, bueno, más que cruzarla, bueno, pues pasó por encima casi con pértiga, al permitir el pasado lunes el uso de misiles de largo alcance contra suelo ruso, misiles ATACMS estadounidenses y los Storm Shadows británicos. Un movimiento, como les contábamos la semana pasada en la base, que demostraba que Washington estaba dispuesto a pisar el acelerador en Ucrania tras ese relativo perfil bajo del periodo electoral. Muchos interpretaron este gesto como una forma de darle mejores cartas a Zelensky a la hora de negociar y otros análisis incidían en que era una forma de tensar lo más posible la política exterior en las relaciones con Moscú como herencia envenenada para el equipo de Trump. El caso es que, claro, todas las miradas se movieron hacia Moscú. Y Moscú ha respondido, claro, porque pese a los mensajes que llevan 2 años prometiendo que las sanciones económicas aislarían y afectarían a Rusia, o que su derrota en el campo militar estaba desgastando gravemente al ejército, la realidad pues no demuestra eso. Entre el triunfalismo de la propaganda del Kremlin y las profecías fallidas de victoria de los atlantistas, los hechos recientes sí que prueban que hay un arsenal ruso de armas que puede generar nuevos escenarios y que la infraestructura militar del Kremlin no se debe tomar a la ligera. Así pues, estos ataques con misiles de momento con consecuencias muy limitadas sí parecen sobre todo una advertencia a Washington, que se ha convertido en esta recta final hacia la salida de Biden de la Casa Blanca en el actor más impredecible y cuyas decisiones inmediatas pueden ser las más peligrosas en esta guerra. Sí, porque a la vía libre de los misiles de largo alcance se le sumaba también otra decisión de Washington que se ha comentado menos estos días, el de la autorización de Joe Biden a la exportación de minas terrestres. La noticia apareció el pasado viernes mediante filtraciones que trasladaron varios funcionarios de la Administración de Estados Unidos a medios del país. Según esas mismas fuentes, Estados Unidos espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio y se ha comprometido a no usarlas en zonas pobladas por sus propios civiles. Eso se supone, según estas informaciones, que ayudaría a Kiev a frenar el avance ruso en el campo de batalla, en la línea del frente del Donbass, donde las fuerzas de Moscú se están moviendo en unidades terrestres más pequeñas en esa línea del frente en lugar de en blindados más protegidos. Y ahí es donde se supone que estas minas pues cumplirían su función. Uh-huh. Más de 160 países y territorios han adoptado un tratado que prohíbe estas minas terrestres. Estados Unidos y Rusia no están entre ellos. Sin embargo, Estados Unidos afirma que su país proporcionará minas del tipo no persistente que funcionan a pila y no pueden explotar cuando se ha agotado la carga o después de un periodo prefijado.
quedo mucho más tranquila, Sí, ¿no? ¿verdad? Con lo de que vayan Todo A bien. pilas. a pilas, ¿no? Es que si no fuera porque esto de las minas, de todas maneras, no es de ahora. Vean, noticias de 2023. Hay más minas terrestres en Ucrania que en ningún otro lugar del planeta. En concreto, obviamente, en la región de Donbass, como puede apreciarse en el mapa que les mostramos. Pero si quieren, nos vamos incluso un poquito más para atrás. Les presento un informe de Naciones Unidas de su Agencia para Refugiados del año 2019. Naciones Unidas afirma que las minas terrestres o antipersona necesitan acción urgente. Según el Monitor Internacional de este tipo de armamento, Ucrania era, ya en 2019, la tercera en el ranking tras Afganistán y Siria. Ponen en peligro principalmente a la población civil y causan migración y desplazamiento forzado. En el este del país, esta contaminación afecta a 2 millones de personas, limitando su libertad de movimiento. Insisto, esto es del año 2019, cuando esta guerra no le importaba a nadie en Europa todavía. Las propias Naciones Unidas han dicho esta mañana a través de Antonio Guterres que suministrar este armamento de Washington a Ucrania es una amenaza renovada. Pero bueno, ya sabemos el respeto que tiene Washington por las Naciones Unidas, sé lo que digan, ¿no? Y mientras tanto, mientras la batalla de los misiles se recrudece, lo hace también en paralelo la narrativa del miedo, del terror, de prepararnos a todos y todas para la guerra nuclear, porque el régimen de guerra necesita del miedo. A lo largo de la semana pasada hemos visto cómo la noticia aparecía en todos los medios de comunicación. Los países nórdicos instan a la población a prepararse para una posible guerra nuclear. Este titular, que se ha repetido en muchas cabeceras, habla de las instrucciones para la población civil que han recibido las poblaciones, por ejemplo, en Noruega, y que los instan a estar preparados para sobrevivir por cuenta propia durante una semana en caso de clima extremo, guerra y otras amenazas. Noruega lo ha hecho con un manual en papel, pero Suecia y Finlandia, que tras décadas de neutralidad se unieron a la OTAN en 2023, recibirán también o bien copias de estos manuales o información a través de una web gubernamental con información al detalle. La verdad es que hemos comprobado el contenido de los manuales, por ejemplo este de Suecia, y ya ven, empiezan con una alarmante llamada a estar alerta, a vivir en tensión, y con la OTAN como prólogo y actor fundamental de la seguridad. No se preocupen, pueblo de Suecia, que ya está la OTAN para ayudarles. Dirán los suecos y las suecas que dónde se han metido con lo tranquilos que estaban. Respecto al contenido, en realidad nada nuevo, humo, pues que si hay que almacenar botes de comida, que si papel higiénico, que si yodo radiactivo, nada que no hayamos visto en tropecientas películas de los años 80. Lo grave es lo que promueve, ¿no? Reacciones individualistas y estrategias de preparacionismo al más puro estilo sálvese quien pueda, instalando la narrativa del peligro existencial por culpa de un enemigo, Rusia, Irán, Corea, el terrorismo, en fin, mientras obvia otros peligros mucho más cercanos y otras responsabilidades de otros que también están mucho más cerquita. Papel higiénico y yodo, no se preocupen, en fin. Pero sabemos que los países nórdicos siempre han sido, ¿verdad?, muy ordenados y muy amantes de la eficiencia administrativa, y no es la primera vez que hacen manuales así. En España esto no pasaría, que se lo digan a Amazon, ¿verdad? En realidad sí, nosotros también vamos a tener como alumnos avanzados en otanismo, gracias al PSOE y a Sumar, nuestro propio manual, el primer plan específico de protección ciudadana ante un posible conflicto bélico. Se enmarca dentro de la segunda Estrategia Nacional de Protección Civil, que es una iniciativa quinquenal del Consejo de Seguridad. Se aprobó el 15 de octubre y se publicará próximamente en el BOE. La estrategia identifica por primera vez el riesgo bélico dentro de las emergencias de protección civil y contempla la formulación y publicación de planes específicos sobre los que se está trabajando en la actualidad, dicen. Esperemos que se lo tomen más en serio que las catástrofes climáticas, como decíamos. Igual hay que mandarle una copia al Venturro, al bar de Amazon, para que lo lea en la sobremesa. Aunque si se trata de peligros bélicos, no podemos dejar de mencionar las últimas cifras de gasto militar, porque eso sí que es un peligro. El Gobierno de España sigue firme en su apuesta por incrementar el gasto en defensa y abandonar la posición de cola entre los países de la OTAN, si es que la tuviera. Desde el pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros, consejo tras consejo, ha priorizado la inversión militar hasta sumar cerca de 2.000 millones más, según esta información de varios medios, entre ellos El Periódico. Las últimas partidas han sido de las más cuantiosas, con un total de 657 millones de euros más para la guerra, en su mayoría para la adquisición de munición destinada al ejército de tierra, ojo. Incluso en el anterior Consejo de Ministros, de carácter extraordinario para aprobar el paquete de ayudas tras la
el gobierno no perdió la oportunidad de aprobar media docena de nuevos contratos militares con un gasto de 215 millones de euros. Aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid. Lo primero es antes, diría Margarita Robles, por eso luego no tiene militares para limpiar los garajes de los y las valencianas. La compra, por cierto, que comenta Manu, se realizará a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN. El otro contrato, 34 millones de euros, autoriza la compra de simuladores de duelo individual para la instrucción y el adiestramiento en combate, que incluye pues cursos de formación especialmente a personal instructor. Eso explicaría también ese comunicado express que el Ministerio de Exteriores publicó en su web poco después de saberse que los Estados Unidos autorizaban los misiles de largo alcance a Kiev. En ese comunicado España volvía a ser el alumno aventajado. Eso de profe, que yo me lo sé, pregúnteme a mí, junto a otros sospechosos habituales como Polonia, Alemania o Reino Unido. Álvarez y sus socios afirman que es imperativo, en primer lugar, reafirmar el papel de la OTAN como piedra angular de la seguridad europea, renunciando pues eso, a la autonomía estratégica tan cacareada o a la defensa de los intereses propios, ¿no?, de la Unión Europea. Por ello, dicen, apuestan por su refuerzo y dicen, reafirmamos que en muchos casos será necesario un gasto superior a ese 2% del PIB para hacer frente a las crecientes amenazas a la seguridad y cumplir con los objetivos de prevención y defensa en todos los ámbitos del área euroatlántica, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, incluido el poder económico y financiero de la Unión, y reforzando la base industrial de Europa. Tratan básicamente de regalarle los recursos de Europa a la causa de la Alianza Atlántica. El comunicado que nos cuenta Zugasti llama la atención no solo por el nivel de adhesión y seguidismo inédito quizá en la historia de España, sino también por la premura y por dar por hecho que esta posición es compartida por la sociedad española. Álvarez, por cierto, no se ha dado tanta prisa en publicar nada sobre Netanyahu y su orden de arresto. Y volviendo a los misiles, ya está claro que los escenarios del frente de guerra se combinarán. Por un lado está el frente de guerra físico, también el aeroespacial, y luego está el diplomático, que de momento pues ni está ni se le espera. El conflicto, decía Putin en su alocución televisiva, se ha globalizado. O sea que en una escala bélica que podría pararse en una mesa de negociación, el gobierno español prefiere apostar por un perfil todavía más duro, invertir en reforzar la alianza militar con más sangre a sus espaldas, la OTAN, y todo ello sin contar con la voluntad ni la soberanía española, postulando nuestro país como carne de cañón en su obsesión militarista con el dinero que salga, ojo, de los presupuestos generales del Estado. Pues va a ser que no. Gracias, compañera. Повторю. Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Manu Levin, adelante. Qué bien todo, vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, llevábamos algunos meses detectando aquí una evolución paulatina del discurso mediático occidental sobre la guerra en Ucrania. Una evolución en la que, con la excepción de los más hooligans, se empezaba a instalar la idea de una guerra imposible de ganar para Ucrania, del desgaste de su ejército, de la fortaleza de Rusia. Empezaban a escribirse más palabras como acuerdo, negociación, paz, a publicarse encuestas sobre el porcentaje mayoritario de ucranianos que quieren una salida negociada. Empezaba a naturalizarse la posibilidad de un acuerdo que incluya cesión de territorios y renuncia a la OTAN por parte de Ucrania, etcétera, etcétera. Esa es la tendencia general en la que nos encontrábamos, al menos hasta las últimas horas, porque la escalada de última hora, valga la redundancia, decidida por un derrotado Biden, con la autorización para atacar a Rusia con misiles de largo alcance estadounidenses y británicos, y el, pues lo veo y te subo 10, de Putin con el disparo de este misil balístico contra Dnipro, tiene su correlato en los medios de comunicación y hoy vuelven a ganar fuerza. Veremos si circunstancialmente, esperemos que sí, o si por el contrario estamos ante un cambio de dinámica más profundo, vuelven a ganar fuerza los discursos mediáticos rabiosa, absurda y muy frívolamente belicistas en la línea, como digo, de esta escalada que es real ya sobre el terreno. Suena el impacto de los misiles y los contramisiles después de que golpeen, eso sí, porque viajan más rápido que el sonido, y vuelven a sonar también los tambores de guerra en los medios de comunicación. ¿Qué nos traes? Pues veréis, hay por una parte hoy
muchísimas piezas, en concreto sobre este misil disparado por Rusia, sus supuestas características, velocidad, tecnología, carga, etc. BBC, Oreshnik, ¿qué se sabe del nuevo misil hipersónico que Rusia usó por primera vez contra Ucrania? Y las hay también en su variante frívola, como esta del HuffPost del grupo Prisa, que en los últimos tiempos ya sabemos que se está llevando la palma de la miseria mediática sobre toda esta guerra. Después veremos algún nuevo ejemplo tremendo. El HuffPost, el último misil hipersónico de Putin, se convierte en un regalo para Ucrania. El lanzamiento del Oreshnik puede convertirse paradójicamente en un regalo para Ucrania. Aunque el misil quedó prácticamente reducido a fragmentos tras el impacto, los expertos ucranianos, junto con especialistas internacionales, pueden tener ahora acceso de primera mano a elementos que ayuden a entender la tecnología que hay detrás de este novedoso armamento. El propio ejército ucraniano ha expresado que esos restos del Oreshnik pueden ser de gran valor para estudiar posibles innovaciones tecnológicas, materiales y otros componentes de interés del misil hipersónico. No me digáis que no os imagináis a quiénes escribieron este titular como el meme ese de la cara rabiosa con una mascarita sonriente por encima. Así. El misil es un regalo, y esto lo dicen completamente en serio, si es que se puede llamar serio a un medio como este, visto lo visto. ¿Alguien da más nivel de frivolidad? ¿Qué dicen? Lo están poniendo difícil en el grupo Prisa, ya lo estamos viendo en los últimos programas, pero bueno, también se puede desayunar hoy con piezas sensacionalistas del género asustabuelas, les podríamos llamar, como esta del 20 minutos. El mapa que muestra el daño que haría el arsenal nuclear de Putin si decidiese atacar España. Un titular que podríamos complementar con este otro de hoy mismo en el HuffPost. España se convierte en el mayor aliado de Zelensky con sus potentes tanques. El gobierno ha enviado a Kiev Leopard 2 como parte de un compromiso mayor con los de Zelensky hasta que sea necesario. En fin, más allá de cierta ridiculez que expresa este titular calificando a España como el gran aliado militar de Zelensky por nuestros 2 tanques, es indignante hasta qué punto nuestro gobierno ha convertido a España en un actor beligerante en esta guerra, con las consecuencias que eso podría traer para nuestro país, sin que se haya producido no ya una consulta a la población, sino ni siquiera el más mínimo debate en el Congreso de los Diputados. Luego hablarán de la crisis de la democracia, claro, democracia la que tengo aquí colgada como los tanques Leopard 2. Tremendo. Bueno, pero lo más interesante hoy son las piezas de análisis sobre lo que representa este duelo de misiles. El relato general en la prensa atlantista es que el misil disparado por Putin es una amenaza a todos los países europeos. Lo veíamos en el último titular del 20 minutos, de qué pasaría si ataca a Putin a España. Y, por ejemplo, El Mundo. Putin ataca con un misil balístico sin carga ni pro para atemorizar a los europeos. El líder ruso asegura que ha sido una respuesta a la agresión occidental y anuncia: en caso de escalada responderemos simétricamente. Bueno, y más allá de la definición de objetivos concretos, vuelven a primer plano, como decía en la prensa, expresiones como riesgo, imprevisibilidad, situación muy delicada, todo es posible. Los marcos mentales de paz vuelven a un segundo plano. Claro, ese era el objetivo de la escalada de última hora de Biden, porque el hecho es que hemos entrado en una fase en la que efectivamente cualquier bravuconada puede desencadenar el desastre. La crisis de los misiles en Ucrania, la semana que elevó la tensión global de la guerra, titula El País. El uso por parte de Rusia de armamento diseñado para un ataque nuclear a miles de kilómetros abre, dice este periódico, una nueva fase internacional del conflicto. Crisis de los misiles, una expresión que resuena a otro episodio histórico que se movió en la frontal del área del desastre nuclear en el contexto de la Guerra Fría. Con ese lenguaje habla El País. Y lo mismo, pero más explícito en la referencia que el episodio en concreto, en la televisión rusa. La situación es más aguda que la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Esto suena estos días, en estas últimas horas, en la televisión estatal rusa, por si quedaba alguna duda. Pero la clave para determinar si el riesgo se concreta o no, para Juan Antonio Sanz en público, va a haber que buscarla en lo que haga un actor en concreto que no es ni Putin ni Zelensky. En los casi 2 meses que restan hasta la jura de Trump, el mayor riesgo para que el conflicto se desborde no está, dice Juan Antonio Sanz en público, en las acciones inmediatas de Rusia y Ucrania, sino de Estados Unidos, cuyo presidente Joe Biden está decidido a cambiar en ese tiempo lo que no ha hecho en 33 meses de guerra. El problema es que el Kremlin podría aceptar el envite y subir la apuesta, y lo cierto es que lo ha hecho. Con el disparo de ese misil hipersónico Oreshnik, el líder ruso, continúa Juan Antonio Sanz, aceptó el desafío y reveló que el arsenal ruso de armas ultramodernas tiene aún muchas sorpresas y que en casi 3 años de guerra la industria militar rusa no solo no ha declinado, como esperaban Estados Unidos y sus aliados, sino que ha prosperado, añade la pieza de público.
El mayor riesgo para que el conflicto se desborde está en las acciones de Biden. Esto escribe Juan Antonio Sanz, El Público. Pues hoy es uno de esos días en los que el concepto gerontocracia, el gobierno de los ancianos, cobra especial sentido. En serio, el futuro de la humanidad, la decisión de si se produce o no se produce, la autodestrucción nuclear de la civilización depende en último término de un octogenario con una demencia senil más que aparente, al que no es que le quede mucho futuro de vida en la Tierra ni en el convento. Pues así es, riámonos por no ponernos aquí a llorar. Y vamos con algunos ejemplos muy claros de lo que os venía a comentar un poco hoy, que es la pérdida de centralidad de aquellos incipientes discursos mediáticos más realistas y la vuelta al centro del belicismo indisimulado. Político. Europa está siendo atacada por Rusia. ¿Por qué no contraataca? Los países occidentales han evitado reaccionar ante los actos de sabotaje y terrorismo del Kremlin. Esto dice Político, y lo mismo en El Mundo. ¿Por qué Europa se ha quedado sola y tiene que prepararse ya para la guerra? Mira, literalmente la misma expresión, recordáis, de aquella infausta portada del País. El antimilitarismo de esta sociedad nos ha hecho mucho daño, añade El Mundo en su titular. La escalada bélica en Ucrania y la victoria de Donald Trump dejan a la Unión Europea en una situación muy comprometida. Su única salida es ejercer por fin como un poder duro. Es ahora o nunca, dice un experto. El experto, pues no sé, debe de ser el nazi aquel que salió en el programa de Iker Jiménez con una ametralladora al hombro diciendo que lo que hacía falta aquí era matar mucho más, imagino. El antimilitarismo de esta sociedad nos ha hecho mucho daño. Se me ocurren pocos razonamientos más retorcidamente siniestros que decir que lo que hace daño a la sociedad es el antimilitarismo, es decir, el rechazo a las guerras. Es difícil que se te ocurra otro más retorcido, pero eso es porque todavía no has leído lo que os traigo del HuffPost. Orwell se quedó muy corto, enseguida vamos a ir con ello. Antes, esta otra de OK Diario, con una de las expresiones que han vuelto también al centro a raíz de los acontecimientos de estos últimos días. Podría desatarse la Tercera Guerra Mundial después del lanzamiento de misiles de Estados Unidos de Ucrania a Rusia. Y atención a la respuesta que ofrece la pieza de la web de Inda. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya señaló en el pasado que permitir a Ucrania que utilice armas estadounidenses para atacar dentro de Rusia convertiría a Estados Unidos en parte directa del conflicto. En cambio, se encuentra dentro de la retórica del Kremlin de amenazas que no se van a cumplir. No es posible que haya una tercera guerra mundial. Bueno, pues si nos lo dice OK Diario, nos quedamos más tranquilos, sí. Aquí no hay ningún problema, así que venga, que disparen más misiles, que aquí no pasa nada, si además son un regalo. Un regalo, ¿a quién no le gusta que les regalen cosas, verdad? Y vamos con el ganador del programa de este lunes. Lo prometido es deuda. Recoge el premio el HuffPost. Titular de hoy mismo. Ucrania se acerca peligrosamente a la paz no deseada. A ver, os lo voy a leer otra vez por si a alguien se le ha atascado la neurona con tanta perversión de los conceptos. Ucrania se acerca peligrosamente a la paz no deseada. Lo que es un peligro es acercarse a la paz. Y ojo, a la paz no deseada. O sea, ¿no deseada por quién? Habría que preguntarle al jefe de Huffington Post. ¿No deseada por los ucranianos? Porque les recuerdo que las encuestas dicen que la mayoría quieren llegar a un acuerdo de paz. A ver si va a ser que quienes no desean la paz son los que están detrás de medios de comunicación, como el HuffPost del Grupo Prisa, que después resulta que son los mismos que sí están detrás de la industria militar. Si en todo esto hay algún ganador, pues son ellos, los de la industria militar. Los perdedores son la humanidad y el planeta. Gracias, Manu. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты «Трайдент», Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно 3 ракет, и эта цивилизация рухнет. En fin, tranquilizadoras palabras. Ina Finogénova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova.
Bueno, antes de hacer conjeturas sobre qué va a pasar a partir de ahora, como este señor de la televisión rusa, bueno, si estamos a las puertas de una guerra nuclear o una tercera guerra mundial, si tenemos que ponernos a leer esos manuales de von der Leyen, repasemos un poco la cronología, porque a juzgar por algunas crónicas, salvo escasísimas excepciones, pareciera que el lanzamiento de este nuevo misil desde Rusia hacia Ucrania surgiera así de la nada, en el vacío, como consecuencia de la locura de todos los miembros de la cadena del mando ruso. No hace falta remontarnos tampoco a acontecimientos de hace un año, ni 2, ni 3, luego de que todas las posibilidades de un armisticio se viesen frustradas por diversos motivos, llegó agosto y la incursión, como se le suele llamar a esto, de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk. Una incursión celebrada en titulares de medios occidentales, incomprendida por una gran parte de analistas militares que se especializan en esta guerra y planeada aparentemente con el objetivo de mejorar las posiciones de Kiev de cara a unas eventuales negociaciones y para demostrar a los aliados occidentales que aún quedan fuerzas que triturar, solo que se necesitan más armas. En aquel entonces, parte de esa euforia mediática se basaba en que Rusia no va a hacer nada porque no tienen con qué responder. Se confió en que destinaría a sus tropas desde el frente principal, extendiendo la línea del frente para intentar expulsar a los ucranianos de sus territorios internacionalmente reconocidos, cosa pues que no sucedió. No sucedió. Después, retomando la cronología, también se empezó a denunciar el supuesto despliegue de miles de soldados norcoreanos en la región de Kursk para retomar esos territorios ocupados por los ucranianos. Algo que fue visto como un paso insólito y una subida de apuestas intolerable en la escalada militar. Intolerable. Solo se toleran mercenarios colombianos del otro lado. Otros, no. Finalmente, otro hito en esta cronología, las semanas de solicitudes de Zelensky y una vez pasadas las elecciones estadounidenses, Joe Biden aprobando ese uso de misiles ATACMS contra territorios rusos. Oficialmente en respuesta a la presencia de esos casi 10.000 soldados norcoreanos. A ello le siguieron los permisos de Reino Unido y Francia para usar los Storm Shadows y los Scalp, respectivamente, y los primeros ataques contra Briansk y Kursk, que no tardaron en llegar. En la base hemos estado siguiendo cada escalada en todo este proceso, por si quieren refrescar la memoria. El País describía el permiso de Biden para usar ATACMS contra Rusia así. Esta decisión no es una contribución a la escalada, sino la respuesta a la insólita participación de tropas norcoreanas. Esto decía el País en un editorial con un no menos insólito título: Biden señala el camino. Claro, si Biden, que se pierde entre dos sillas, ahora señala el camino, pues no quiero yo saber cuál va a ser el destino final del caminito. Más allá de que el mensaje parece muy claro. Todo misil de la OTAN que vuela desde Ucrania hacia Rusia no es contribución a la escalada, no es contribución a la paz y a la felicidad en el mundo. Los misiles antitanque, las minas antipersona, los tanques Leopard, los sistemas Patriot, todo aportes a la estabilidad y a la felicidad mundial. Exacto, no se confundan. Estas contribuciones a la paz, desde la incursión ucraniana en Kursk hasta la luz verde dada a atacar Rusia con misiles de la OTAN, motivaron a Putin a hacer su propia contribución a la paz, que es como se presenta en Rusia también. Llegó el jueves en forma de prueba de este nuevo misil de rango intermedio, el Oreshnik, que tradujeron, como ya dijo Irene, como el avellano al español. Como veis, todos estamos en una espiral de contribuciones a la paz. El misil fue lanzado desde tierra, previo aviso a Washington, contra una fábrica construida en la era soviética en la ciudad de Dnipro, que según el medio ucraniano Strana producía misiles balísticos intercontinentales en los tiempos de la URSS. ¿Qué características tiene este misil? Cuéntanos, ¿por qué se habla tanto de él y por qué hay que tomárselo tan en serio? ¿Cuál es la diferencia entre este misil y todos los demás misiles que han destruido tantas infraestructuras y tantas vidas humanas en los últimos años? Bueno, no se sabía ni que existía este modelo. Nos enteramos por las declaraciones de Putin el jueves pasado. Las características exactas de este armamento están bajo secreto, pero a juzgar por algunas declaraciones se trata de un misil balístico de alta precisión de medio alcance de hasta 1.500 kilómetros, capaz de portar ojivas nucleares, aunque en este caso no iba cargado con ellas, evidentemente. ¿Cuál es el peligro? Que su velocidad, como ya dijo Irene, es 10 veces mayor que la del sonido y es capaz de burlar cualquier escudo antimisiles. Es decir, los sistemas antimisiles son incapaces de interceptarlo, lo que cambia todavía más la correlación de fuerzas. ¿Por qué hay que tomárselo en serio? Porque es la primera vez que Rusia lanza un misil desde tierra, no desde el aire ni desde un portaaviones. Eso significa que han fabricado una instalación
que permite lanzar cohetes tierra-tierra de alcance medio. Se dijo en medios que se trataba de un misil intercontinental, lo cual es falso. Se habló del tamaño de la destrucción que causó en la fábrica contra la que fue lanzado, pero en realidad eso no es lo fundamental de este acontecimiento. Lo primordial aquí es que una instalación móvil terrestre que lanza misiles de rango intermedio capaces de volar a una velocidad de Mach 10 cambia el balance de fuerzas, no en este conflicto en particular, sino también en el mundo. ¿Por qué esta contribución a la paz, parafraseando al El País, fue posible? Bueno, lo que parece es que es una clara advertencia desde Moscú de que entre no responder con nada a los ataques de Ucrania y la OTAN contra territorios rusos y pulsar el botón nuclear, hay todavía como unos cuantos escalones que pueden subirse, y este escalón apareció gracias a nadie más ni nadie menos que Donald Trump. Pero ¿qué narices tiene que ver Donald Trump en todo esto que supuestamente no iba a terminar Donald Trump con la guerra en 24 horas? Bueno, Donald Trump, además de ser la persona que en su primer mandato aprobó los primeros envíos de misiles Javelin a Ucrania, fue el que inició el paulatino desmantelamiento de la estructura de seguridad europea. Este tipo de misiles de rango intermedio estaban prohibidos en el marco del Tratado INF, Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, que firmaron en 1987 Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan. El tratado se firmó en un momento en el que entre la URSS y Estados Unidos se las ingeniaron para desplegar en Europa unas instalaciones armamentísticas sumamente desestabilizadoras. Se trataba de sistemas que eran capaces de propinar un ataque destructivo sin que el adversario tuviera siquiera tiempo para reaccionar. De manera que la firma de ese tratado a finales de los 80 fue un paso importantísimo en la estrategia de no proliferación entre la URSS y Estados Unidos. Eliminaron miles de misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales, de mediano y corto alcance, y centenares de instalaciones lanzamisiles, todo el equipamiento militar auxiliar, etc. Y todo eso estaba instalado en bases militares de Europa Occidental y en Europa Oriental, en los países bajo la influencia de la Unión Soviética. ¿Qué pasó después? Pues que el acuerdo permitía a cualquiera de las partes retirarse unilateralmente del mismo acuerdo previo aviso de solamente 6 meses, y en los años 2000 se lo empezaron a cargar entre todos. Estados Unidos acusó a Rusia de probar misiles de rango intermedio que habrían violado las condiciones del tratado, al tiempo que instaló en Polonia y Rumanía unos sistemas lanzamisiles supuestamente contra Irán y contra Corea del Norte que, según Moscú, podrían ser usados para el lanzamiento de armamento prohibido, entre otros misiles Tomahawk que seguían usando las fuerzas navales de Estados Unidos. Entre cruces de acusaciones y amenazas se llegó al año 2019, en el que Donald Trump anunció la retirada definitiva de Estados Unidos del tratado, otra gran contribución que afianzó la paz en Europa y en el mundo claramente. Así es, eso es lo que pinta Donald Trump en todo eso. Y Rusia contestó con la suya, claro, con su propia contribución, otra a la paz. En febrero de 2019, inmediatamente después de la retirada unilateral de Estados Unidos del tratado, Moscú advirtió que crearía lanzamisiles terrestres móviles en respuesta. Desde entonces no trascendieron pruebas de nada, ni se filtró información sobre que estaban produciendo estos aparatos, algo inédito para los tiempos que corren. Ahora nos enteramos de que tiene potencial Rusia de despliegue de este tipo de armas, aunque según declaraciones de Putin pretende mantener su moratoria a un despliegue masivo. Asumimos que este sería como el siguiente paso que haría en respuesta a una nueva contribución a la paz por parte de Ucrania y la OTAN. Este tipo de armamento, por cierto, lo tienen países como Irán, China, India, Pakistán o Corea del Norte. Estados Unidos está desarrollando el sistema hipersónico Dark Eagle, algo que al parecer empezó a hacer una vez se retiró del tratado INF. Vamos, que entre potencias globales y regionales se están encargando de que el mundo sea, ya sabéis, un lugar cada día un poquito mejor, mucho más seguro y pacífico. La pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Habrá un despliegue del Avellano para amenazar a Ucrania y a toda Europa? ¿Habrá más ataques de ATACMS contra Rusia? ¿Entregará a Estados Unidos los complejos de defensa antimisiles THAAD que ya está pidiendo Zelensky y que se supone que son los únicos capaces de interceptar este tipo de misiles como el que lanzó Rusia? Si me preguntan, yo diría que creo que de momento la cosa se quedará en este escalón, el de duelo de misiles, ¿no? Como llamamos el programa. Ucrania parece estar interesadísima en empantanar
condenar lo máximo posible a Estados Unidos y a su administración entrante en esta guerra, pero Rusia aún tiene un abanico de contribuciones a la paz en respuesta que no pasan necesariamente por el botón nuclear, pero sí por una mayor destrucción de Ucrania. Dentro de Rusia hay gente que ya apuesta por un ataque nuclear, sí, pero de momento parece prevalecer la postura de los moderados, aquellos que temen un mayor aislamiento internacional de Rusia, al igual al que se sumen el sur global y China, sus principales aliados actualmente. De momento, a juzgar por las declaraciones y las publicaciones en prensa que trascienden la propaganda, parece que no habrá guerra nuclear. Seguirá la guerra convencional, mayores ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas, más territorios ocupados, más pueblos destruidos y la permanente amenaza de que el conflicto escale a nivel nuclear. Para los señores de la guerra, que literalmente ganan dinero, Lindsey Graham hoy blanqueaba el esquema de enriquecimiento así como abiertamente. Todo esto está mejor que unas negociaciones, como decía Irene. Siempre ha sido así, nunca quisieron la paz para Ucrania. Quisieron a Ucrania para que les sirva de rayadora de acero inoxidable para rayar el potencial militar, industrial y económico ruso contra ella. De esto se trató siempre. Veremos si a Trump le conviene o no, mucho depende de ello, y veremos cómo llegamos a la fecha de su asunción como nuevo presidente, porque de aquí al 20 de enero, como decía Juan Antonio Sanz, pues pueden pasar todavía muchas cosas. Esperemos que no pasen tantas. Gracias, compañera. Ukraine is still standing. This war is about money. People don't talk much about it. But you know the richest country in all of Europe for rare earth minerals is Ukraine. $2 to $7 trillion worth of minerals that are rare earth minerals, very relevant to the 21st century. Ukraine's ready to do a deal with us, not the Russians. So it's in our interest to make sure that Russia doesn't take over the place. It's the breadbasket of really the developing world. 50% of all the food going to Africa comes out of Ukraine. Hoy contamos con Rafael Poch. Rafael, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Rey y a la Base. Hola, ¿qué tal? En el artículo que escribiste en Contexto y que hemos utilizado hoy como editorial, explicas que la doctrina que estaría aplicando ahora a Rusia ante un eventual ataque de la OTAN es en realidad la misma doctrina que aplicó la OTAN cuando la Unión Soviética tenía superioridad militar en el continente. ¿Puedes explicar esto? Sí, es muy claro. Cuando durante la Guerra Fría la OTAN estaba en inferioridad convencional con respecto a la Unión Soviética. El plan de ataque para la Tercera Mundial de la Unión Soviética era en 48 horas llegar al paso de Calais con las divisiones acorazadas. Recordemos que no se partía de Rusia. El Pacto de Varsovia partía de la frontera del Elba, de Alemania, de Checoslovaquia, por tanto en 48 horas tenían que recorrer esa distancia que no es tanto. Entonces se comían simplemente a Europa Occidental en 48 horas y para impedirlo lo que había que hacer era reforzar la OTAN con tropas americanas que estaban al otro lado del Atlántico, porque las que había en Europa eran insuficientes. Traerlas a Europa pues era una cuestión de 2 o 3 semanas, ¿no? Y mientras tanto, para impedir que los soviéticos se comieran a la OTAN en Europa, pues se utilizaban armas nucleares tácticas para parar aquello, ¿no? Y luego ya se llegaba a un teatro más equilibrado. Eso es lo que se imaginaba entonces y es lo que los rusos dicen ahora que tendrían que hacer, y la lógica, el sentido común también, el sentido común de la locura de la guerra nuclear, lo que dice ahora es que, bueno, Rusia nunca utilizará armas nucleares a menos que, ¿no? Y eso ya lo dice la doctrina de seguridad nuclear rusa, a menos que se vea confrontada a una amenaza existencial. Y eso es lo que sería una invasión de Rusia por parte de las tropas de la OTAN muy superiores, ¿no? Se ha invertido la situación, ¿no? Por tanto, en esa hipótesis sí que sería posible, ¿no?, que Rusia utilizara armas nucleares tácticas, ¿no? ¿Qué tal, Rafael? Un placer saludarte. Yo te quería preguntar qué opinión, ahora que nos van a repetir que se cumplen 1000 días de la invasión, etcétera, etcétera, ¿cuál es la situación interna en Rusia?
qué efectos han tenido hasta hoy las sanciones y los intentos de aislamiento desde Europa, cuál es la mentalidad y el clima social en torno a la guerra, si es cierto que hay un desgaste, ¿qué opinas tú? A ver, yo no he estado desde hace muchos años allá y por tanto lo que yo diga pues no tiene no tengo la seguridad del trabajo en campo, ¿no? Incluso estando allá no debe ser fácil porque Rusia contiene muchas realidades pero pulsar la opinión pública, bueno, yo creo que en Rusia hay todavía menos deseos en la población de morir por la patria de los que puede haber en Ucrania, ¿no? Entonces, hasta ahora, y quiero decir también que mis simpatías están con esos no deseos, ¿no? Tanto en Ucrania como en Rusia, ¿no? Pero hay que decir que hasta ahora el gobierno ruso, o el Kremlin, digamos, ha resuelto de una forma muy hábil todo esto, evitando la movilización general, ¿no? Que es lo que podría dar lugar a problemas, ¿no? Lo que ha hecho ha sido, como sabéis, pues pagar sueldos muy altos a los voluntarios que se enganchan en esta guerra, ¿no? Se pagan más de $2.000 al mes al que quiera alistarse. Se les da un bono de $4.000 al hacerlo. Si mueren se puede cobrar hasta $170.000, ¿no? Con un sistema de seguros a cargo del gobierno, de los gobiernos regionales, en fin, un sistema complejo pero que da lugar a esta suma enorme, y si son heridos pues hasta $50.000, ¿no? ¿Eso qué ha ocurrido, ¿no? Pues es que ha provocado esto, pues ha provocado pues en muchas regiones pobres del país una estampida de gente hacia el frente, ¿no? Porque con esos dineros, por ejemplo, en la región de Tuva y de Buriatia, $2.100, que es lo que se da al mes, pues es 5 o 6 veces el salario medio, ¿no? Entonces ha habido mucha gente pobre que se ha metido en esta picadora de carne del Kremlin, ¿no? Y eso ha evitado, pues eso, la movilización general, ¿no? Con esos dineros, pues claro, el soldado se juega al tipo, pero resuelve todos los problemas económicos de su familia y de sus parientes cercanos, ¿no? Y una cosa curiosa que informaba hace poco el Wall Street Journal era que en estas regiones de Buriatia y Tuva, pues los depósitos bancarios han crecido exponencialmente, ¿no? Hay tantos voluntarios que bueno, que ahí se triplica prácticamente la cifra de depósitos bancarios que se ha producido en esas regiones pobres. En todas partes, en todas las guerras, son los pobres los que ponen la carne, ¿verdad? Pero en este caso, en el caso ruso, yo creo que esta política se ha hecho con mucha inteligencia. Entonces, esto despeja pues uno de los problemas que tenía el Kremlin con esta guerra, las pocas ganas de combatir de la población, ¿no? ¿Va a ser sostenible esto? Claro, depende mucho de cuánto dure la guerra, ¿no? Yo creo que si dura mucho la guerra, pues esto puede acabar haciendo crisis. De momento está funcionando bien y sobre todo entraría en crisis en el momento en el que ya la escalada diera lugar a una intervención de la OTAN directa con tropas de la OTAN en suelo ruso, ¿no? Entonces, claro, entraríamos ya en otro escenario muy diferente, y aquí ya, no sé, me cuesta un poco decir qué pasaría, ¿no? Pero toda esa gente que en Moscú y en Petersburgo pues no quiere saber nada de la guerra, que son los sectores pues de las clases medias más razonables, digamos, más interesados instalados en un tipo de vida más como la nuestra, una vida pues de tipo burgués, ¿no? Pues ahí podría cambiar la cosa, porque claro, una cosa es esta guerra de Ucrania y otra sería una invasión de la madre Rusia que podría despertar pues
pues sentimientos patrióticos más grandes. Y aparte de esto, bueno, yo creo que hay un consenso bastante general en que las sanciones no han, claro que han dañado a Rusia, pero bueno, han propiciado también toda una serie de procesos de reconversión que han sido, pues, que están siendo muy interesantes, sustitución de suministros, de suministradores, ha actuado como un incentivo a la industria nacional y eso se está viendo en todos los ámbitos, prácticamente en todos los ámbitos, o sea que por ahí yo creo que de momento pues las cosas no funcionan demasiado mal. Recordemos que la economía rusa va a ser la que más crezca en el conjunto europeo este año, ¿no? Hay una previsión de 4,2%, ¿no? Mucho más que cualquier otra economía europea. Otra vez, ¿es esto sostenible a largo plazo? No lo sabemos, pero de momento funciona, ¿no? Manu. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por estar en el programa. Escribía Juan Antonio Sanz en Público que lo que pueda pasar ahora depende, ante todo, de lo que haga un actor que es Joe Biden. ¿Qué consideras que cabe esperar de lo que pueda hacer Joe Biden antes de salir de la Casa Blanca? Bueno, hay dos a raíz de la decisión de Estados Unidos de permitir el ataque a suelo ruso con esos misiles ATACMS y todo eso, pues se han producido dos hipótesis, ¿no? Una es la que formuló el hijo de Trump, ¿no? El Donald Jr., diciendo que que están saboteando los propósitos de paz de mi padre, ¿no? Antes de que él llegue al poder, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención de que el propio Trump no ha dicho nada sobre esto, ¿no? O sea, la hipótesis de que le están poniendo una zancadilla a Trump desde la administración Biden no ha sido suscrita hasta el día de hoy por el propio Trump, ¿no? Por tanto, a mí, tal como están las cosas, me vale más la declaración que ha hecho Michael Waltz, que es el futuro consejero de Seguridad Nacional de Trump, que ha dicho, en este contexto de los ataques de los cohetes, del permiso, ha dicho estamos en el mismo equipo, ¿no? Es decir, se trataría de una táctica, digamos, consensuada entre las dos alas de este partido único que gobierna los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bien, yo creo que tanto Trump como Biden, o sea, que Trump también tiene un interés en llegar a una situación en que la negociación de una posible solución negociada al conflicto pues sea más equilibrada, porque hoy día lo que tenemos es que está ganando Rusia, ¿no? Y como está ganando Rusia, las condiciones que Rusia pondrá pues van a ser más determinadas, ¿no? Por tanto, hay que equilibrar esto, ¿no? Y bueno, yo creo que esto de los cohetes fue un intento de equilibrarlo, ¿no? Y creo que no ha salido muy bien porque la respuesta del Kremlin ha sido también muy matizada, pero yo creo que bastante bien pensada, ¿no? Con este misil Oryezhnik, ¿no? Rafael, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Justo te iba a preguntar sobre el misil. ¿Qué se supone para la seguridad europea, para la seguridad global, que se retome la fabricación de este tipo de armamento y que Rusia ya aparentemente se haga con un lanzamisiles terrestre, móvil? ¿Cuáles van a ser las respuestas? ¿Vamos a volver a eso, a los años 80, con despliegue en toda Europa de este tipo de instalaciones? ¿O cómo va a ser? ¿Cómo lo ves tú? No sé, estas son cuestiones que son más paramilitares, ¿no? Yo no sé, no me oriento muy bien en este tipo de cosas, ¿no? Pero yo veo, siguiendo el hilo de la respuesta anterior, yo, más que para las consecuencias para la seguridad global,
yo veo una jugada mucho más concreta, ¿no?, que tenemos ahora, ¿no? Y es, dado que lo de la solución negociada, de que el conflicto, es que hasta Zelensky habla de ello, ¿no?, ya, parece ineludible, pues tenemos ahora en estos días una situación muy significativa en la región de Kursk, ¿no? Recordemos que en agosto, bajo supervisión de la OTAN, con toda la ayuda pues habitual, de satelital, de información, de armas, Ucrania se metió en territorio ruso, en la provincia de Kursk, ¿no? Y eso ya estaba, digamos, diseñado, me parece, un poco con miras a una futura negociación, de tal forma que invadiendo Kursk, invadiendo una provincia rusa, Ucrania se hacía con una carta territorial, ¿no?, con la que jugar a la hora de negociar un futuro fin del conflicto con Rusia, ¿no? Nosotros tenemos Kursk, tú tienes estas provincias, pues podemos cambiar cartas, ¿verdad? Entonces, en las últimas semanas se ve que Rusia ha reconquistado casi la mitad de lo que Ucrania ganó en agosto. Y las cosas, según la prensa americana, están en una situación muy crítica para el ejército ucraniano allá. El ejército ucraniano tiene sus mejores unidades allá, el ejército ruso, mientras tanto, ha puesto también a sus mejores unidades. Parece que el sistema ese de Starlink de Elon Musk, que es el que garantiza las comunicaciones militares del ejército ucraniano, no funciona en Kursk, no funciona en el territorio ruso, ¿no? Y están teniendo muchos problemas, ¿no? Entonces, si han perdido casi la mitad de lo que se ganó en agosto, y además parece ser que se anuncia una ofensiva aún más fuerte por parte de Rusia, pues es obvio que la carta de Kursk va a desaparecer, ¿no? Yo quiero pensar que me parece que Rusia quiere reconquistar esa provincia de Kursk para arrebatar esa carta negociadora antes del cambio de administración en Washington, ¿no? Y bueno, respecto a la utilidad de los misiles, la posibilidad de que si todo esto se desmadrara aún más y la escalada subiera un peldaño más, ahí hay muchos escenarios, ¿no? Pues el misil realmente es una disuasión importante, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizarlo, no? O sea, claro, depende mucho de los escenarios que se abran, ¿no? Si, por ejemplo, se abre paso esa hipótesis de una invasión de Bielorrusia, por ejemplo, a partir con tropas de Lituania, de Polonia y de Ucrania y de bálticas y tal, pues habría un tipo de escenario determinado, ¿no? Pero si no se llega a eso, por ejemplo, y se dan pasos de escalada no tan radicales, ¿no? Bueno, pues Moscú tiene también posibilidades de responder sin utilizar el arma nuclear, ¿no? Pero también muy serias. Una hipótesis, por ejemplo, es la de Moldavia, ¿no? Moldavia, el otro día la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso mencionó que Moldavia se está convirtiendo en un emporio militar de la OTAN, hacia un centro logístico, dijo, para el suministro de armas a Ucrania, ¿no? Claro, Moldavia no está en la OTAN, ¿no? Entonces, atacar eso fuera de las fronteras de Ucrania, si Rusia atacara eso, no estaría atacando a la OTAN y estaría haciéndole mucho daño al mismo tiempo, ¿no? En fin, todo esto son hipótesis un poco en el aire, ¿no? Pero que están allá y que nos hablan un poco de los recursos que Rusia puede tener para salir al paso de esta situación sin llegar a utilizar el arma nuclear, ¿no? Poc, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Hasta pronto.
Llegamos al final del programa, os vamos a dejar con un temazo de Gotham Project que se llama Peligro. Recordad utilizar la cosa esta para haceros socios de Canal Red, que os necesitamos para seguir creciendo. Hasta mañana.